Bueno, Mateo, capítulo 7, vamos a compartir. La verdad que no tiene título la predicación, así que bueno, eso queda libre de albedrío. Después cuando la escuchen, si el Señor habló, gloria a tu nombre, Señor. Capítulo 7, versículo 24 del libro de Mateo. Dice, ¿lo tienen todos los que buscaron? ¿Sí? Bien. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sí? Vamos a dejar ahí. Bueno, acá todo el mundo, siempre la roca, ¿quién es? Cristo. Pero es como que uno a veces se interpreta rápido, y si bien sí, nuestra base y nuestro fundamento es el Señor, hay un pequeño detalle que advertí en este pasaje, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Prudente quiere decir que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Sí? Entonces Jesús acá nos compara con alguien prudente si escuchamos y hacemos. Ahora bien, dice estas palabras. ¿Qué palabras? Entonces nos remontamos al capítulo 5 de Mateo y vamos a hacer un pequeño paseo por el llamado Sermón del Monte. No lo vamos a leer todo, pero sí el Sermón del Monte en capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es donde Jesús da como unas bases sobre lo que debería ser nuestro comportamiento. ¿Lo han leído? ¿No? ¿Alguien lo leyó? A mí me parecía un poquito aburrido cuando era chica, y ahora cuando soy un poco más grande ya es como que uno presta atención a determinados pasajes y son un poco fuertes cuando entendemos el comportamiento que el Señor espera de nosotros. Y arrancamos capítulo 5, versículo 3 en las bienaventuranzas, ¿sí? Porque vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor había dicho y que hay que poner en práctica. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, anotamos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, acá arranca con las bienaventuranzas, ¿no? Y es como que esa aparente contradicción, bienaventurados los pobres en espíritu. Ya se había mencionado el tema de lo que significa ser pobre en espíritu, que es ese espíritu y esa actitud de todo el tiempo reconocer la necesidad que tenemos de nuestro Dios. ¿Necesitamos del Señor? ¿Necesitamos del Espíritu Santo obrando en nosotros todo el tiempo? Entonces, arranca este sermón, que algunos dicen que fue un sermón entero y otros dicen que es como una recopilación que se hizo de varias partes que Jesús habló. Pero empieza diciendo eso, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, mi punto de partida es eso, reconocer que necesito de Dios. Después dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y acá nos remonta todo el resto
a la comunión con Dios, al tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Porque dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. ¿Y dónde voy a ser consolada si no paso tiempo con el Señor? Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, que es un fruto de la relación que yo tengo con el Espíritu Santo. Después dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando tenemos un conflicto, hay un tribunal, hay juzgados, hay jueces, hay mediadores que se encargan de resolver, tratar de resolver, o buscamos ayuda. Pero cuando dice acá que serán saciados, ¿dónde empieza primero esa saciedad, por decirlo, de justicia? En la presencia de Dios. Porque si yo voy primero, puedo después iniciar juicio o buscar ayuda, pero primero cuando yo vivo una injusticia, si tengo esa conducta de ir a los pies de Cristo, ahí es donde el Señor llena de fe y esperanza mi corazón. Y Él ahí sacia de justicia, porque ¿en quién confío? En Jesús, en que es mi roca. ¿Cuántas veces cantamos, Él es mi justicia? Pero a veces nos cuesta cuando vivimos situaciones difíciles o injustas, ¿no? Vamos y lloramos y protestamos, pero nuestra actitud siempre debe ser ir a la presencia de Dios. Después, misericordiosos. Esta duele un poquito, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, y hay que dar misericordia. Misericordia, amor, otro fruto del Espíritu Santo. Hasta acá vemos que todo lo que Jesús toma como bienaventuranza es una consecuencia de mi tiempo con Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Físicamente no podemos ver a Dios, pero si mi corazón es puro, ¿cómo consigo que mi corazón sea limpio? ¿Cómo lavo mi corazón? ¿Cómo? Con Cristo. Siempre todo nos va a remitir a pasar tiempo con Él. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí se nota. Cuando cuando hay un problema, no, porque viste que sí, mirá lo que te dijo, mirá cómo te miró, mirá cómo te... No, chicos. ¿Cómo nos manejamos en el trabajo, en el colegio, en el barrio? ¿Pacifico? ¿Mi tendencia es a traer calma o mi tendencia es a echar querosén cuando hay algún fueguito? La diferencia, y se ve que soy hija de Dios cuando marco esa diferencia. Cuando padecen persecución por causa de la justicia, cuando somos vituperados, cuando somos perseguidos, cuando dicen cosas malas de nosotros. Y es mentira, nos duele. Pero el Señor nos pide que nos gocemos. Y bueno, después dice que somos la sal y la luz del mundo. ¿Sí? Y acá empieza a ver la conexión, porque empezamos a hacer sal, ese gustito aparte, que se le da a la comida a la sal, no se la da a nadie. Hay un condimento especial que yo puedo dar cuando paso con tiempo con el Señor. La luz del mundo. Nadie prende una luz para ponerla abajo de la mesa y taparla. Y ahí es donde, siendo bienaventurada, si yo lloré y fui consolada, yo puedo ser luz. Si yo viví una injusticia y todavía no consigo que se arregle esa situación, pero mi esperanza ya está puesta en Cristo y en lo que Él va a hacer, aunque tal vez no lo vea, yo estoy siendo luz y estoy siendo sal. Ni hablar cuando ponemos paz, cuando nos comportamos con un corazón limpio, porque esa inocencia y esa bondad que solo viene de Cristo marca la diferencia entre quienes no lo tienen. Después, ¿qué dice? Jesús y la ley. Jesús, todavía estamos en el capítulo 5, vino a decir que Él vino a cumplir la ley, que no la vino a abrogar, a descartar.
Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, para Jesús esto es muy pequeño, será llamado, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Después empieza hablando de la ira. Me encantan los títulos de la Reina Valera. Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, así como va marcando. La ira es otro de los problemas grandes que tenemos, ¿no? Damos mucho rienda suelta cuando nos pasa algo, enseguida nos enojamos y porque... Y decimos a nuestro hermano, al que está al lado, le decimos lo que nos viene a la cabeza o nos sube del corazón. Y dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bravito el tema. Recuérdense que dijimos, quien oiga estas palabras y las haga. Entonces Jesús cada vez empieza a subir un poquito más la vara. Entonces, ya vemos la diferencia que tenemos que tener en cuanto a nuestras actitudes y nuestras reacciones. Y acá empezamos el tiempo de cómo debe ser mi comportamiento con el otro. Y acá siempre habla del prójimo o el hermano, el que tengo a la mano, sea cual sea, venga de donde venga, con él tengo siempre que tener la misma actitud. Después viene con el adulterio. Dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a la mujer o el hombre para codiciarla, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y después dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo vuelve a mencionar. Y acá, bueno, adulterio diríamos, yo soy soltero, no estoy libre. Acá en adulterio metemos lo que son nuestras debilidades, porque el soltero no va a cometer adulterio. Pero acá encerramos, o el mismo el casado, no, yo la verdad que estoy bien con mi matrimonio, mi pareja, yo no, ese problema no es mío. Pero sí podemos encerrar el resto de las debilidades que todos tenemos, esa concupiscencia, esa tendencia que uno tiene a pecar, a hacer lo incorrecto, ¿sí? ¿Y cuál es la actitud que nos dice Jesús? La radicalidad de poder cortar. No es fácil, pero todo siempre se resume ¿a qué? A la consecuencia de mi relación con el Señor. Entonces, vamos hilando Jesús y el divorcio, no voy a entrar ahí. Jesús y los juramentos, de cómo debe ser mi actitud, mi palabra. Si yo digo, sí, voy, nos encontramos a tal hora, listo, voy. No, voy, bueno, no importa, ella va a entender, después le mando un mensaje. No, tratar de ser determinados con la forma en la que hablamos y el compromiso que tomamos con el otro. Y tener ese respeto y ese cuidado, así como nos gusta que sean con nosotros. ¿Sí? La parte difícil. Capítulo 5 del 38 al 48, el amor hacia los enemigos. El Señor nos demanda, dice, no resistan al malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. El que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar una carga, lleva con él 2. Eso ya lo explicó Dani. Acá se traduce a siempre da un poco más de lo que te piden, aunque no te gusta la persona que te lo está pidiendo. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Después empieza, dice, porque soy hijos de su Padre que está en los cielos. Y acá hay algo tremendo, porque dice, porque son hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Dios no discrimina. Acá nosotros a veces nos molesta un poco de lluvia, pero en esta época donde estaban
se vivía más del campo y todo, la lluvia era muy necesaria. El sol era muy necesario, es necesario. Y Dios no discrimina, a los malos no les pone una nubecita gris como vemos en los dibujitos. No, el sol lindo y el día lindo sale para todos. Entonces a mí acá Jesús, ¿qué me está diciendo? Que mi luz sea para todos igual. Me guste la cara del que tengo enfrente o no me guste. Y esto sabemos que es difícil. Lo voy a decir 180 veces, pero es lo que Jesús me manda. Es esa vara alta que Jesús puso. Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Así también hacen los publicanos. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de diferencia? Si también así hacen los gentiles. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos que es perfecto. Esta perfección habla de un tema de madurez y remontándonos a que mi actitud debe ser para con todos igual. Jesús y las limosnas, acá habla de las buenas obras que nosotros hacemos, hacerla como públicas. Yo si voy a hacer algo bueno por alguien, ¿qué hago? Bueno, como se acostumbra, ¿no? Ahora el tema de las redes, ¿lo hago público? No. Bien, Adri. Lo que pide es que hagamos estas cosas en secreto y las hagamos por el simple hecho de hacer bien sin esperar un reconocimiento. Lo mismo habla de la oración, que no hablen en voz alta, gritando como era la costumbre de muchos en esa época, sino que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que estás en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo mismo dice con el ayuno. Cuando ayunéis, entonces tenemos tiempo de oración en secreto, tenemos tiempo de ayuno en secreto también. No hacernos así todos los pobrecitos como hacían en ese momento. Ay, porque estoy ayunando. Ahí tenés la recompensa. Entonces, cómo nuestro corazón tiene que ir modificándose y que lo que hago no se tiene que enterar nadie más que el Señor, que ve todas las cosas. Jesús en el capítulo ya 6 es donde está, donde habla la estructura de oración, esa guía al Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ese reconocimiento de quién es Dios, ese tiempo de adoración que debemos tener. Es muy importante tener un tiempo de adoración a Dios. ¿Puedo preguntar por qué es importante? Alguien, quiero 2 o 3 menos de los del grupo de alabanza no pueden hablar, pero que se animan a decir por qué es importante tener un tiempo de adoración a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. Punto principal. Lauri, ¿por qué es importante adorar a Dios? Nada podemos hacer. Es necesario adorar por ese vínculo que debemos tener. Madre, no puedo hablar mi mamá. Sácate el abrigo que no te escucho. Porque por el amor que tiene hacia nosotros y porque Él es amor. ¿Alguien más se anima a decir algo? Ampi. Porque es una forma de agradecerle. Entramos en comunión con el Espíritu Santo. Ahí se van acercando. Ay. ¿Qué más? ¿Qué hago yo cuando lo adoro y cuando lo alabo? ¿En quién me concentro? ¿En mí? ¿En mi injusticia? ¿En mi llanto? ¿En mi enojo? ¿En quién me concentro yo cuando lo alabo a Él? En Él. Entonces, ¿ahí qué empieza a pasar? Mi vista de estar acá. Bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Entonces, yo estoy viviendo una situación de angustia. ¿Y qué hago? Señor, yo te alabo porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande para conmigo. ¿Y qué empieza a hacer el Espíritu Santo? Empieza a consolar, empieza a transformar ese llanto en gozo. ¿Por qué? Porque me estoy
dejando un poquito al costado y me estoy enfocando en Él. Y aparte, ¿cuál es el tema? El ejercicio de recordar quién es Él, de qué es Él, qué es lo que hace, qué es lo que hizo y qué es lo que va a hacer. Entonces es importante, está el comienzo de esta estructura de oración que nos dio Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos la autoridad. Santificado sea tu nombre. El segundo paso siempre tiene que ser alabar a Dios. Siempre. Porque de ahí mi corazón ya está abierto. Porque yo ya estoy entendiendo con quién estoy hablando. Como cantamos en esta canción que se llama Yahweh, con los nombres de Dios. Rafa es mi sanador. Yo me acerco en adoración ya dándole el nombre. Yo ya sé que si le voy a pedir por un tema de salud, de enfermedad, Él es mi sanador. Yo ya lo estoy declarando. Entonces mi cabeza empieza, Jireh, mi proveedor, Shaddai todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Entonces empiezo a cambiar mi mente y mi corazón con respecto a Él. Y ahí la perspectiva con respecto, cuando vuelvo a mirar abajo, si ya empecé a darme cuenta quién está arriba, y las cosas se van a ver diferentes. Y ahí es donde entra el consuelo, ahí es donde entra la esperanza, ahí es donde entra la fuerza, ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y más adelante dice, porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, no los perdonará vuestro Padre Celestial. Ahí hay una actitud diferente también, que el Señor nos demanda. ¿Vieron esa frase cuando leí esto de vuelta con ojos nuevos, como dice un pastor conocido? Pero yo tengo que perdonar para que Dios me perdone, porque Dios ve la actitud de mi corazón frente a ¿quién? A mi prójimo. Vieron que hay una frase muy común que dice, yo no soy Dios para perdonar, que lo perdone Dios. Y ahí como que me lavo las manos, como que yo no soy tan grande para perdonar como Dios. Y Jesús, ¿qué me dice? Tienen que perdonar a sus deudores, de la misma manera que su Padre, que está en los cielos, los perdona. Porque si ustedes no perdonan, Él no los va a perdonar. Y hay cosas que a veces se nos empiezan a licuar un poco, a diluir. Nos concentramos en las cosas más lindas, pero hay cosas fuertes y ya leímos 2 veces que hay conductas que nos llevan al infierno y a veces son conductas comunes en nosotros. Entonces, seguimos con esto. El ayuno, es importante ayunar, tener un tiempo, eso tiene que ser parte de nuestra comunión con Dios. Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, hablan del lugar que ocupa lo material en nosotros. ¿Cuál es la importancia de lo que es material, de lo que puedo ver y tocar, del trabajo, del estudio, de todo lo que puedo controlar yo? ¿Es más importante que Dios y lo que Él me pide? Dice el versículo 6:21, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también. Entonces, ¿dónde deposito mi corazón? Dios y las riquezas. Me habla de, no puedo servir a Dios y a la riqueza. Acá nadie es rico, pero sí hay gente que tal vez no tiene una economía muy grande, pero persigue con mucho afán el tema material. Y hay una dicotomía. No puedo decir que amo a Dios si estoy sirviendo a esa necesidad de tener dinero. Entonces, empezar a ver qué es lo que hay en mi corazón y qué es lo que me mueve. El afán y la ansiedad dice, no se afanen por vuestra vida, qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Bueno, ahí Jesús hace unas comparaciones. Y acá es donde dice de vuelta, su Padre que está en los cielos, mira de qué ustedes tienen necesidad. Y este versículo que lo decimos mucho también, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana,
porque cada día traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces, si yo paso tiempo con Dios, si yo lo alabo, si yo lo adoro y empiezo a enfocarme con Él, esta ansiedad, esta efervescencia, estos nervios, estos miedos, ¿no? Cuando no llegamos a pagar las cuentas, cuando se nos complica para darle de comer a los hijos, para pagar el colegio, para vestirnos, la ropa del nene está cada vez más rota. Tenemos que hacer estas cosas, las tenemos que pagar las cuentas, tenemos que comprar la comida. Pero ¿dónde es lo que Jesús dice? No tiene que haber ansiedad en tu corazón, sino siempre esa fe y esa confianza y esa seguridad de que Jehová Jireh es el que va a proveer todo lo que vos necesitas. Porque Él, como dice antes, Él ya sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Entonces, aplicar esta fe y pedirle al Señor esta paz, rechazando toda ansiedad que es propia de mi carne, que es propia de mi humanidad, el juzgar a los demás. Tener cuidado con qué vara estoy midiendo al otro y cuál es el enfoque que yo pongo en el error del otro o en la conducta del otro. A veces tenemos más problemas nosotros en nuestra propia vida, ¿no? Como dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está, el tronco que tenés vos en el tuyo? Entonces, poder tener esa mirada de amor, esa mirada de misericordia que Dios tiene para con nosotros, con el otro. De última, tal vez acercar y ayudarlo, ¿no? Pero no esa mirada de juicio, saber que así como quiero que me miren y como quiero que me tengan paciencia, poder tenerla con el otro sin juzgar. Pedir con confianza. Acá me gusta porque dice la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Che, pero la verdad que últimamente no estoy ligando mucho. Todo lo que me está pasando va de mal en peor. Pidan, busquen, ¿qué busquen? Busquen la presencia de Dios. Y ese Dios que ama, y ese Dios que cuida, y ese Dios papá que sabe dar cosas a sus hijos, porque a veces es como que nos invade la culpa de decir, no, yo vivo esto porque hago esto y hago esto. No, mi papá ya me perdonó. Tengo que pedirle y tratar de ¿qué? Alinearme a lo que Él tenga para mí. Siempre uno tiene que estar abierto a lo que el Señor me va a dar, siempre va a ser mejor de lo que yo le pido. Pero tengamos esa confianza, como cuando éramos chicos y queríamos un caramelo y ¿a quién se le íbamos a pedir? ¿A papá o a mamá? Esa libertad teníamos. Bueno, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Vení, pedime. Buscá, vamos, yo estoy con vos. Si vos podés dar buenas cosas, que sos malo, que sos imperfecto, ¿cuánto más yo que soy perfecto en amor? Y no nos damos cuenta que a veces no pedimos porque tampoco vivimos mucho que nuestro papá es perfecto en amor, que nos ama más allá de todo y lo demostró grandemente. Entonces a veces no pedimos o no buscamos en Dios porque pensamos que Dios no nos va a dar. Y no tenemos esa confianza y esa libertad de poder ir y pedir. Y Jesús dice, no. Sepan quién es el Dios al cual ustedes están adorando y buscando. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y acá, ¿cuál es la onda? La puerta grande, la puerta ancha, ¿qué quiere decir? La puerta del camino ancho y cómodo en donde yo no tengo que tener ningún tipo de cuidado de nada. Yo lo que siento lo hago, lo que pienso lo digo, lo que me parece y ahí voy, sin
replantearme nada, sin preguntarme nada, menos a Dios. Lo que me parece hago. ¿Qué es esa? La actitud cómoda, ¿no? No tengo que hacer ningún esfuerzo para amar a mi enemigo y tengo que nacer de nuevo prácticamente. Entonces, ahí Jesús ajusta. Venimos a decir, bueno, no, papá en amor divino, sean cuidadosos por donde caminan. Y sí, Jesús dice, es complicado, es angosto. Para los que somos, como mi marido y yo, un poquito. Y pasar por ejemplo, pasar por el pasillito esto del costado es como que se complica. Pero, ¿qué habla? De que todo el tiempo yo tengo que estar atenta a lo que el Señor quiere en la forma de manejarme. Y que es difícil, que es incómodo. Pero ¿a dónde me lleva? A la vida. Y el otro me lleva a la perdición. Quiere decir que si yo doy rienda suelta a lo que yo siento y a lo que a mí me parece, ¿cuál es el tema? Mi naturaleza lamentablemente es opuesta a Dios. Entonces, si yo no amo a mis enemigos, si yo no miro con juicio al otro, etcétera, etcétera, eso es lo más cómodo, eso es lo más fácil, eso es lo que nos sale natural. Si empezás a dominar todas estas situaciones, vas a empezar para caminar por este camino que es un poquito más ajustado. Pero toda siembra y todo sacrificio que se pueda hacer es para ir a la vida. Por sus frutos los conoceréis. Y hasta acá venimos viendo la actitud que nosotros tenemos que tener para con el otro. Y acá Jesús se habla, si bien menciona a los falsos profetas, vamos a generalizar. Que por los frutos vamos a conocer una persona. ¿Sí? Un profeta, bueno, si es una persona que tiene una vida ordenada y todo, y bueno, puedo entender que tiene comunión con Dios y que esa palabra va a venir de parte del Señor. Pero toda persona que tenga yo en mi vida y de la cual yo recibo, que no idolatro, pero como que la observo, mi referente, ¿qué frutos tiene? Es tan importante esto como lo otro que yo hago, poder aprender a discernir a las personas que tengo a mi alrededor y con quien paso tiempo. Porque si una persona, ¿qué dice? ¿Cuál es la comparación de los frutos? Ningún árbol bueno da fruto malo, ni ningún árbol malo da fruto bueno. Acá dice, no dice eso. Hagan la pausa, listo. Pero sí esa comparación. Entonces, ¿con quién yo me estoy relacionando? ¿Qué tipo de consecuencia tiene la forma de manejarse de la gente con la que yo me estoy rodeando? ¿De quién estoy absorbiendo? Ay, no, porque es mi amiga de la infancia. Pero cuerea a todo el mundo que puede, los que conoce, los que no conoce, y estoy horas con ella. ¿Qué voy a terminar haciendo? ¿Eso es un fruto bueno? El tema es, y lo peligroso es, que si yo convivo con una persona, no hablamos de la familia, pero si yo paso tiempo y absorbo de una persona que no tiene buenos frutos, al tiempo voy a terminar teniendo malos frutos. Entonces, no solamente es darme cuenta con qué es lo que estoy haciendo, sino de qué me estoy rodeando, qué es lo que me está influenciando. Porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel momento, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Podemos hacer muchas cosas y los que están alrededor nuestro también. Pero si no hay una comunión con el Señor, si no hay una intimidad, Dios no nos conoció y Él nos rechaza. Entonces volvemos, y acá es donde termina este sermón del monte, y leímos que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y después que dice en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las mismas lluvias que le vinieron al otro, las mismas inundaciones, los mismos vientos, y la diferencia, ¿cuál fue? Que esa casa se derrumbó. Y queda clara, y fue grande su ruina. Entonces, hay todo un camino que yo debo seguir para poder estar firme. Entonces, cuando viene la angustia, si yo aprendo a ir a los pies del Señor para consolarme, la partida de un ser querido me va a doler, pero no me va a destruir, no me va a derrumbar. Situaciones difíciles no me van a desestabilizar. ¿Por qué? Porque yo sé dónde tengo mi consuelo, porque yo sé dónde tengo mi fuerza, porque yo sé dónde tengo mi esperanza, porque yo sé amar a pesar de no ser amada por la persona que tengo enfrente. Entonces, cuando viene la situación de rechazo, mi casa sigue en pie, porque yo no dependo de lo que me hace el otro a mí, sino dependo de lo que Dios hizo por mí y de lo que Él va nutriendo cuando yo me conecto con Él. Entonces, ¿cuántas veces en nuestro pueblo vemos mamás que han perdido a sus hijos, personas que han sufrido abusos y han podido perdonar, situaciones devastadoras, y están en pie? ¿Por qué? Porque la diferencia la hace el Señor. La hace Dios en el poder cuando yo que abro mi corazón y voy a Él. Porque Él golpea la puerta y llama. ¿Y entra así porque se le ocurrió? No. Él espera que se le abra la puerta. Entonces, ese abrir la puerta no es solamente para ser salvo. Ese abrir la puerta es día a día. Yo te abro la puerta. ¿Qué decido con esto? Abro mi corazón, abro mis ojos, Señor. Abro la puerta de mi corazón. Vení a caminar conmigo este día bastante difícil. Abro la puerta a Él frente a cada circunstancia. Entonces mi casa no va a sufrir grande ruina. No va a quedar devastada como una casa que puede estar sembrada sobre la arena. Y vamos a compartir un pasaje que me di cuenta que es bastante similar a este en Salmos 1. Si alguien lo quiere buscar. Salmos capítulo 1, versículo 1. Y con esto voy a tratar de terminar ya, en breve. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Acuérdense lo que vimos antes, de quién escuchamos. Ni anduvo en camino de pecadores. ¿Con quién nos juntamos y qué es lo que hacemos? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, de burlones. Un escarnecedor es una persona que burla con la intención de humillar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con una persona que edifica su casa sobre la roca. Entonces dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Entonces, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que tiene bien edificada su casa sobre el lugar correcto. ¿Qué es? Lo que dijo Jesús, lo que dijo Jehová. Mi vida tiene que ser construida sobre todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Que está en dónde? Si no medito en la palabra de Dios, si no escucho la palabra de Dios, si no llevo a mi corazón a que eso sea mi deleite, no voy a poder enfrentar nada de lo que la vida me traiga y pasar la prueba. Porque enfrentarla la enfrentamos y así salimos a veces. Pero si yo enfrento la angustia y soy consolada, mi casa está firme. Si yo enfrento la angustia y no soy consolada, me lleno de rencor, me lleno de tristeza. Estado de sufrimiento. Quedo en un estado de sufrimiento. Por ende, ¿qué estoy? Encarcelada. ¿Y Jesús qué vino a hacer? A libertarme. Entonces, ¿en qué estoy viviendo? En un estado en el cual
Jesús pagó un precio y yo digo, no, la verdad que prefiero estar en angustia. Vos derramaste tu sangre, sí, la verdad, gracias, pero elijo estar así. No, lo que dice la palabra para mí son los ladrillos que yo voy poniendo todos los días, los versículos, las historias que el Señor dejó, los ejemplos. Esa es mi base y esa es mi construcción. Dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce nuestro corazón. Conoce el camino de los justos. Quiere decir que Él ve cuando vos decidís tener un corazón limpio aunque nadie lo vea. Él ve cuando te encerrás a llorar en tu casa aunque nadie te vea. Él ve cuando te hicieron una injusticia. Él ve cuando afrontás determinadas situaciones. Y no queda en la nada. En el tiempo indicado el Señor dará la recompensa y la retribución que corresponde. Porque Él ve. Cuando nadie me ve, Él ve. Así cuando nadie me ve como la paso mal, también Él ve. Cuando nadie me ve, que no me porto tan bien. Ah, pero en la iglesia yo no digo malas palabras, no fumo, ¿no? Todos ven que soy... Pero en mi casa me ponen una camarita. Entonces Dios pesa nuestros corazones. Dios ve. Entonces, como sabe que tenemos muchas cosas para afrontar, Él puso su palabra a disposición. Mi vida debe ser construida sobre la palabra de Dios, mi hacedor, porque de esa misma manera fui creada. Si nos vamos a Génesis, no vamos a leerlo. ¿Cómo fue creada cada etapa de la creación, valga la redundancia? Con la palabra de Dios. Todo siempre me va a remitir al mismo lugar, la palabra de Dios y lo que Él determina para mi vida. Amén. Bendito Señor Jesús, exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque seguís estando acá con nosotros, Señor. Tu palabra, Señor, espero que se haya dicho, Señor, y que vos grabes en nuestro corazón, Señor, lo que necesitamos oír. Que nos des fuerza, Señor, para cambiar lo que debemos cambiar. Que nos ayudes a dejar las cargas, Señor, que llevamos sobre nuestra espalda innecesariamente y poder confiar en vos, quitando de lado toda ansiedad, todo miedo, toda preocupación. Señor, que podamos aprender a mirarte a vos de la manera en la que vos realmente sos, no como un Dios que juzga, un Dios que cuestiona, un Dios que castiga. No, sos un Dios, un papá de amor, y que podemos ir con vos, hacia vos, con libertad. Y toda situación que tengamos que pedir, la podemos pedir con libertad, sabiendo de que vos sos un Padre amoroso y que vas a darnos lo mejor para nuestra vida. Bendecimos, Señor, tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. En tu nombre, Señor, oramos, Jesús precioso. Te pedimos que guardes el regreso a nuestras casas. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.